Hola ideadores, hoy vamos a trabajar con los marcos y las teselas que me enviaron desde Globland. ¿Queréis ver lo que hago? Pues vamos allá. Bueno ideadores, pues como os digo, hoy vamos a trabajar con los marcos que me mandaron desde Globland. Recordad que en Globland tenéis un 10% de descuento sobre el pedido si usáis el código IDEADO10 y os voy a dejar aquí debajo en la cajita de descripción todos los enlaces de los productos que uso y de la web. Lo primero que voy a hacer va a ser retirar la tapa de atrás de mi cuadro porque no la voy a usar de momento. Voy a usar solo el marco para decorarlo y lo voy a decorar con las teselas que venían. Tengo aquí masilla que la he comprado en un bazar y es lo que voy a utilizar para pegar mis teselas, porque así también voy a tener hueco por el... voy a cubrir, como cementar, digamos, lo que queda entre las teselas. Coloco una capa más bien gordita de mi masilla y ahora iré colocando las teselas. Voy a probar primero aquí que me cabe como para dos, entonces voy a ir colocándolas. Voy a empezar por la esquina y apretando bien para que quede bien de masilla entre cada una de las teselas. Luego de todas maneras lo enrasaré mejor. También voy a tener a mano una toallita para quitar el exceso de masilla. Si veo que falta un poco de masilla entre las teselas, pues la coloco y luego, como os digo, retirar el exceso con la toallita y así voy a ir cubriendo todo el frontal. Voy a ir haciéndolo desde una orilla hacia los lados porque lo que creo que llegue para un marco, pero no estoy 100% segura, no lo he probado antes. Si ya me estás siguiendo, muchas gracias, y si no, ¿a qué esperas? Solo le tienes que dar al botón de suscribirse, totalmente gratis. Y con ese pequeño gesto a mí me ayudarás un montón. Muchísimas gracias. Bueno, ya que veis lo que os avanzaba antes, que a mí me daba que eran muy pocas teselas para hacer un marco. Entonces, lo que voy a hacer es rellenar el resto del marco con masilla y luego le voy a dar una textura para que no se quede el marco a medias. Voy a poner una capa bastante gruesa de masilla. Lo estoy llamando masilla todo el rato, pero también se llama tapagrieta, resanador, como lo llaméis en vuestra zona. Entonces ahora a esto le voy a hacer un relieve. Yo tengo estas cosas que son de pastelería, pero con cualquier otra cosa que tengáis. A ver, no, este me gusta más. Le voy a hacer así unas líneas. Como veis, son unas líneas que si no tenéis esto lo podéis hacer pues con unos palitos de brocheta o algo así. Y de momento lo voy a dejar secar así. Voy a retirar el exceso de masilla de los lados.
y lo voy a dejar secar así y luego ya retocaré. Ya se ha secado el marco, mirad, aquí le ha salido unas pequeñas grietas. Eso depende un poco del tipo de masilla y la cantidad que echéis. Yo como he echado mucha, pues luego es normal que al secarse le salgan grietas, pero no me importa porque ahora lo voy a envejecer. Eso sí, antes lo que voy a hacer va a ser lijar un poco todas las imperfecciones que me hayan quedado por los bordes. Hacerlo con cuidado, con una lija fina, porque la masilla es bastante sensible, digamos. Y ahora le voy a dar un poco de color. Voy a hacer una aguada con este color beige, color pergamino, de un poquito de pintura y agua para hacer una consistencia bastante líquida. Y ahora voy a echar así porque quiero que coja un poco de color, que no esté tan blanco, pero tampoco quiero que coja excesivo. Y ahora con una toallita de estas de bebé la voy a pasar por la superficie de las teselas para quitar los restos de pintura. No hace falta que en este caso esté húmeda, yo estoy usando la de ayer que ya se me ha secado. Cuando esto se me haya secado lo barnizaré, sobre todo por esta parte de aquí, que luego le quiero hacer alguna cosita más. Y mientras esto se seca, lo que voy a hacer va a ser pintar esto. Esta es la parte de atrás donde va a ir mi foto. Y para que... O sea, la foto no suelen transparentar, pero por si acaso siempre está mejor darle un fondo blanco. Bueno, ya se ha secado y le he barnizado para poder ahora le voy a dar una patina. Lo que quiero es que resalte un poco más la veta por aquí, el canal, digamos. Entonces, la idea es echar la pasta o la pátina, echarla bien por todo y luego retirarla de la parte de arriba. Cargo bien el dedo para echar la pátina por toda la superficie, porque si no solo se me va a quedar en la superficie de la veta, y yo lo quiero al contrario, quiero que se quede en la parte de abajo. Entonces luego con una toallita, voy a coger una nueva porque esta está seca ya, lo retiro sobre todo de la superficie. Y con esta que está así, pues le voy a dar un poco para que coja ese color también por el resto de la masilla que está entre medias. Y ahora la voy a adornar un poco más, porque aunque tiene tanta cosa, como que me pide algo más. Entonces en esta parte de aquí abajo tengo por aquí guardadas flores y mariposas, y le voy a poner algo por aquí. Tengo aquí la pistola de silicona ya preparada y vamos a poner alguna cosita. Así lo voy a dejar porque se ve esto de aquí que yo quería que se viera, pero no tanto, que solo se veía eso. Con todo el resto, y vamos a
montar. Esta parte trasera la tengo ya de blanco y barnizada. Y si os acordáis del haul, aquí vienen el plastiquito para poner delante de la foto. La parte de atrás no la he decorado porque no se va a ver, pero si queréis pues podéis pintarla. Eso como veáis. Y así ya está nuestro marco. Solo quedará ponerle la foto. Bueno, yo lo he hecho para poner una foto en vertical, pero lo podéis hacer para una foto en horizontal igualmente. Ahora os lo enseño mejor. Y así ha quedado al final nuestro marco. Ideal para nuestras fotos de 10 x 15. A Freya creo que también le gusta porque la tengo por aquí. ¿A vosotros os gusta? Nos vemos pronto. Y así ha quedado hoy. Hola Freya.